Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Feliz viernes, feliz noche. ¿Qué tal todo? ¿Preparados? Buenas ¿Listo? noches. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Mañana descansan, así que ánimo. Ahorita, no, profe, trabajamos, estamos en cierre. Sí, toca trabajar, profe. Cierre de mes. Suele pasar. ¿Ya pagaron el ICA hoy? No, no lo pagaron. Bueno, ya se les pasó. Guardar. Listo. Muy bien. 24 personas. ¿Faltaron mucho la primera clase? Profe, No, María señora. Camila Larrota me escribió que tiene un inconveniente, no se pudo conectar ni a la anterior ni a esta clase, que por favor la excuses. Ah, bueno, listo, gracias. Yo aquí voy a anotar María Camila y tengo otras dos personas también. Esperen un segundo. María Camila. Aquí. Listo. Tan, tan, tan. Esperen un segundo, voy a poner aquí viernes. También me escribió y por aquí los que me han avisado. Siempre han avisado para no tener falla. Señora. Es que Xiomara también tiene un inconveniente hoy en el trabajo, estaba como haciendo algo de cierre y inventarios y demás, y no ha podido llegar a la casa. ¿Quién? Perdón. Xiomara Andrea Méndez. Listo, ya. Pero si se conecta o llega más tarde. Ella dijo que iba a intentar, pero que no lo veía tan posible. Ay, qué horror. Listo, pongamos tin aquí. Listo. Y Xiomara es de contaduría o administración? Contaduría. Contaduría, ya. Aquí. Vale, listo, muy bien. Vamos a empezar entonces. Estamos los del grupo. ¿Presentes los del grupo? Sí, profe. Excelente. Señora. ¿Vimos las mejoras, chicos y chicas? Listo. Muy bien. Entonces, déjenme ver una cosita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo, perfecto. Faltan 11 personas por decir noticias, entonces estamos bien. Listo, les voy a dar acceso a compartir pantalla y entonces vamos a continuar. ¿Listo? Préndame las camaritas, por favor. No quiero ver que están por allá en una rumba o acostados en la cama. En una fiesta COVID por ahí. He visto varios almacenes en donde dice COVID descuentos. COVID descuentos del 20%, del 50%. Interesante.
Pero si varios lugares tienen altísimos descuentos. Muchos. Yo les había dicho, es que no han visto conmigo esa asignatura. Enero y febrero son los mejores momentos para comprar, no diciembre. Y pues más ahorita, que todos están en descuento. Todo, todo. O sea, recuerden, uno como empresario prefiere recuperar el costo de producción y ganarle un poquitico, pero venderlo y sacarlo. Entonces, por eso tantos descuentos. Listo, vamos. Sé que el tema es como, ay, política fiscal un viernes, pero tranquilos, lo vamos a hacer más ameno y se va a volver aún más interesante con el quiz. ¿Listo? Listo, vamos, manos a la obra. Si alguno está interesado en que vuelvan a retomar de pronto algún tema que se vio ayer, entonces díganlo de una vez. Profe, si de pronto como lo de los principios, lo de las teorías, perdón, Ok, listo, sí. que quedó al final como mediamente un poco Sí. inconcluso. Sí, ahí cortamos y creo que ya lo van a mejorar. Sí, listo, gracias. ¿Cuál es la sorpresa? Es algo pequeño. ¿Qué se ha esforzado tanto en organizar estas vacaciones juntos y con los problemas entre Cor y Scott? Todo ha sido muy importante. Tiempo que te agradezcamos todo eso y le brindemos a ti una cena agradable. Le dije a todos los chicos que se comportarán esta noche. Ya van a compartir pantalla, profe. Listo. Me parece. Uy, 26 personas. Eso está loco. Tan, 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 tan. Permítame un segundo, profe, que no me deja partir. Ok. El fondo de Mónica es como si estuviera como en una oficina. Lo que pasa es que yo estudio y trabajo, tengo mi oficina como en el patio, entonces me toca ponerle un fondo bonito y si no se ve, la ropa extendida atrás. ¡Ay, no! Entonces me toca ponerle así como un fondo bonito. No, y ayer casualmente estaba viendo y por ejemplo, yo soy como un poquito obsesionada con el orden. Y te voy a decir, ven, acomoda las hojitas así, pero es un fondo de pantalla. No, es que el otro estaba en el espacio, entonces me parecía muy volado también. No, pero Entonces sirve. lo puse aleatorio, entonces él como que todos los días pone un fondo diferente. No, pero eso está adecuado y eso está chévere. A veces me han puesto el puente de San Francisco atrás y yo como, sí, o la playa se ve todo feo. En particular. No, Sí. Sí, no es muy chévere. No sé por qué motivo, razón o circunstancia, no me dijo. Mira, que es que tengo muchos archivos abiertos. Bueno, ya lo tengo abierto acá. Ya, ahora sí. Entonces estábamos aquí. Listo. Bueno, buenas noches. Retomando los enfoques teóricos, Sí. vamos a retomar la teoría keynesiana. Por favor, pasamos la diapositiva. Para Keynes, la variable fundamental que mueve la actividad económica es la denominada demanda agregada. Para esta demanda agregada se obtiene la misma fórmula del PIB, pero entonces es la llamada demanda, la había llamado demanda agregada. Y entonces, Veamos una cosita, perdón que le interrumpa, Michael. Cuando Michael habla de demanda agregada, ustedes ven ahí los componentes, ¿cierto, Michael? Entonces,
tenemos consumo, inversión, gasto y exportaciones, correcto. No tenemos importaciones, que es lo que diferencia de la fórmula del PIB. ¿Ustedes sí la ven? O sea, cuando hablamos de demanda agregada es la misma fórmula del PIB, pero sin la variable de importaciones. Entonces ahí ya Michael va a hablar de la teoría keynesiana cuando queremos reducir la demanda, ¿cierto? Y cuando queremos aumentar la demanda. ¿Listo? Ahí Michael le ayude un poquito. Entonces, pues, Keynes proponía combatir los principales problemas que tiene cualquier economía, que era la inflación y el desempleo. Entonces, él usaba dos mecanismos. El primer mecanismo era para luchar contra la inflación, o sea, cuando había una inflación muy elevada. Entonces, cuando hay una inflación muy elevada, aumentan los precios. Entonces, él decía que la fórmula para reducir esa inflación era reducir la demanda de bienes de consumo. Esto significaba subirle a los impuestos. Con este fin, digamos, las familias no tenían tanto recurso para estar pagando impuestos tan caros. También él sugería reducir la inversión. Esto viene dado por las empresas que demandan bienes de inversión para su producción y que normalmente financian sus créditos bancarios. Entonces aquí lo que hacían era aumentarle a los intereses de esos créditos bancarios. También para reducir el gasto público, esta decisión presupuestaria dirigida por el Estado y que se traduciría en una disminución del gasto público, o sea, menos carreteras, menos hospitales, etc. Y para reducir la demanda de los mercados internacionales, se podría, por ejemplo, reducir las exportaciones haciéndolas más costosas mediante un aumento de los tipos de cambio. Entonces, de esta manera íbamos a reducir la inflación. Y el mecanismo de lucha contra el desempleo era totalmente inverso. Entonces, era aumentar, para aumentar el consumo, reducían los impuestos para que la renta de las familias tuvieran más disponibilidad para consumir. Él también decía que para luchar contra el desempleo había que aumentar la demanda de bienes de inversión. Este aumento se conseguiría reduciendo el costo de dinero, es decir, bajando los tipos de interés e incentivando así a las empresas a invertir. Para reducir ese desempleo, había que aumentar también el gasto público, o sea, hacer más carreteras, más hospitales. Y para aumentar los mercados internacionales, era reducir el tipo de cambio, incrementando las exportaciones, impulsaba la producción interna. Con esto, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Así se ve mejor explicada, ¿verdad, chicos? Sí, se ve mejor explicada. Gracias. Sí, por profe. la corrección. La anterior, por favor. Entonces, de acuerdo a esto, podemos deducir que se observa claramente que el modelo keynesiano no podía combatir ambos problemas a la vez. ¿Sí? Efectivamente, el desempleo se debe a una insuficiencia de la demanda y esa insuficiencia provoca que los precios bajen, es decir, no coexistiría el desempleo y la inflación. Eso en cuanto a la teoría keynesiana. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. De acuerdo a la teoría neoclásica, creen que un mecanismo que ajuste el precio
Por favor, la anterior. ¿Creen que un mecanismo de ajuste de precio curaría la economía? O sea, para los neoclásicos, ellos decían que bajando el precio y los salarios y todos los tipos de interés, iba a aumentar el consumo, la producción y la inversión. Esta teoría se basaba en eso, se basaba en el comportamiento de los agentes de la necesidad de maximizar una utilidad o un beneficio. De acuerdo a esto, por favor pasamos a la siguiente diapositiva. De la teoría neoclásica, están los principios de la equivalencia ricardiana. Esta teoría que sugiere que cuando un gobierno aumenta los gastos financiando con deuda para tratar de estimular la demanda, la demanda en realidad no sufre ningún cambio. O sea, digamos como que ellos iban totalmente en contra de lo que decía Keynes. Pónganle sentido a cada una de estas teorías. Entonces, o sea, si un gobierno quiere aumentar los gastos, entonces digamos, pongamos la posición del gobierno colombiano, quiere aumentar los gastos con deuda pública, o sea, con deuda, o sea, le pide prestado a otros bancos para estimular la demanda. Entonces aquí dicen, no, eso no va a surgir ningún cambio. Entonces póngale, ¿será que sí? ¿Será que ahorita, por ejemplo, nuestro gobierno está pidiendo préstamos para mover esa demanda agregada de nosotros, aumentar el consumo, la inversión, etcétera? Entonces eso es lo que se refiere. Vamos, Mel. Y eso era sobre todo lo de la teoría neoclásica. Y el concepto fundamental de la equivalencia ricardina es que no importa el método que el gobierno elija para aumentar el gasto, si emitiendo deuda pública o mediante impuestos, el resultado será el mismo y la demanda se mantendrá sin cambios. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. La teoría neo-keynesiana, de acuerdo a las críticas que sufrió el keynesianismo, se fueron por la insuficiencia de argumentos microeconómicos y el menosprecio de los efectos de la teoría agregada de la economía, causando por el protagonismo y la relevancia se le daba a la demanda agregada. O sea, todo era de acuerdo al protagonismo y la relevancia que se le daba a la demanda agregada. La teoría neo-keynesiana se basó sobre la regla monetaria de Taylor. Ustedes los pueden ver, ahí está la fórmula. Ellos decían que cuando la inflación es muy alta, los bancos centrales suelen aumentar los tipos de interés. Entonces, ¿qué pasó? En esta teoría neo-keynesiana, ellos dieron el aporte de ponerle a todo interés prácticamente, ¿sí? Y de ahí nace esta fórmula. No sé si la puedan visualizar bien o haya quedado muy pequeñita. Donde R es el tipo de interés objetivo, el R como con un asterisco en la parte de arriba es el tipo de interés neutral, que normalmente siempre es el 2%. El PIB sub E es el PIB esperado, lo que se esperaba para esa época, y el PIB T era la tendencia del PIB a largo plazo. El IE es la tasa de inflación esperada y el I sub T era la inflación neutral. Normalmente también es del 2%. Esto quiero explicárselo con un ejemplo más claro, entonces por favor pasemos a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo de la regla de Taylor. Entonces supongamos que estamos en una situación económica de crecimiento económico bajo
comparado a lo esperado, con lo esperado del 1%, y a su vez la inflación está cerca a 0.5. Entonces, donde R es el tipo de interés neutral, que como lo dije al principio, casi siempre es el 2%, el PIB esperado iba a ser del 1% y el PIB, o sea, la tendencia del PIB a largo plazo era del 3%. La tasa de inflación esperada era del 0.5% y la tasa de inflación neutral es del 2%. Entonces, al desarrollar en la fórmula que les di anteriormente, al hacer el reemplazo de los valores, esto nos llevaba que se debía reducir un 0.25% el interés para que la economía se impulsara. Entonces, de eso se basaba la teoría neo-keynesiana. Y pues eso era todo hasta ahí, así que mis otros compañeros. Gracias. ¿Puedes cambiarla? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, aquí ya ¿sí me escuchan? Es que me aparece bajito el micrófono. Sí lo escuchamos, pero hable un poquito más duro, por favor. Ahí. ¿Sí? Sí, sí, señor. Bien. Bueno, pues para esta parte de la exposición se investigó la política fiscal a lo largo del siglo XX, analizando esta con énfasis en los 4 factores que son principales reformas tributarias, uso de emergencias para adopción de políticas fiscales, reformas presupuestales y manejo de la deuda pública pues, a través del siglo XX, ¿sí? Estas determinaron los aciertos y dificultades fiscales que enfrentó pues, el país. Uniendo esto también al marco legal, o sea, traté de resumir todo para relacionarlo con el marco legal. Bueno, hasta ahora, contextualizando, la política fiscal básicamente hace referencia a las estrategias, se puede decir, que utiliza el gobierno pues, para administrar los recursos del Estado. Dos, que son restrictiva y expansiva. La restrictiva es más impuestos, menos gastos, y la expansiva, más gastos, menos impuestos. Una es el objetivo de frenar la demanda agregada y la otra estimular la demanda agregada. Eso es lo que han dicho los compañeros hasta acá. Bueno, en base a esto, vamos a... No, atrás. Para que se vean más entendido. Ahí. Definir como tal que es una reforma tributaria. También a qué hace referencia al uso de emergencias para adopción de políticas fiscales y las reformas presupuestales y bueno, la deuda pública. Las reformas tributarias son, bueno, tiene como objetivo generar pues empleo y reducir la desigualdad. Con esto pues se busca mejorar a través de una carga tributaria para pues favoreciendo a los colombianos de menores ingresos. En eso se basa como tal una reforma tributaria. Una carga tributaria es un indicador que es para determinar qué tan elevada es la contribución fiscal de las empresas. Hasta ahí bien. Bueno, el uso de emergencias, esto se ha usado, pues se puede decir incorrectamente, para pasar reformas por la vía fácil, declarar el estado en emergencia para no tener que recurrir a la aprobación de la reforma. Eso pasó el año pasado. ¿Pasó el año pasado? Profe, pues no? a través de la historia yo creo que ha pasado demasiadas veces. Ok, listo. Las reformas presupuestales. Estas son pues las modificaciones que se realizan al presupuesto del gobierno partiendo de una asignación como inicial. La deuda pública, pues la deuda que tiene el gobierno, ya sea por deudas nacionales o con otros países. Ahora sí puedes pasar a la siguiente. Bueno.
Aquí dice la guerra de los 1000 días y la crisis fiscal, las finanzas públicas y el impacto de la Primera Guerra Mundial. Bueno, básicamente aquí voy a describir con la compañera, con ayuda de la compañera Jenny, pues para hacerlo como más dinámico, porque como te digo, unimos el marco legal con algunas de las principales reformas tributarias, el uso de emergencia que hizo como cada gobierno. Para iniciar, José Manuel Marroquín, el hombre, en 1887, según lo que investigué, aumentó el impuesto al tabaco, fósforo y cigarrillo. Y ese fue la atribución que hizo el hombre. Rafael Reyes Prieto, por otra parte, aumentó la tarifa de aduanas y nacionalización de los impuestos departamentales en el año 1905, bajo una ley, la ley 59. Hizo uso de emergencias para políticas fiscales, aumentando, pues, como les digo, la aduana a un arancel del 70%. También puso impuestos departamentales en el mismo año, en el 1905. Reformas presupuestales, establece contabilidad de caja. Y manejo de deuda pública, hizo la renegociación de la deuda externa, el convenio Holguín. Este se basaba, este sí, espérate, este sí, es medio complicadito. No, vales y pagarés de deuda interna y créditos externos para ferrocarriles, todo en el año 1905. Compañera Jenny, ¿puedes seguir? ¿No está? ¿No está? Bueno, Carlos Eugenio Restrepo, él hizo reformas presupuestales en 1910 a 1914, que fue su gobierno. En 1910 hizo recorte de gastos. En 1912 impide contracréditos en los bancos. En 1911 la renegociación de la deuda externa. Y en 1912 la deuda departamental, el gobierno repaga obligaciones. Lo suficiente concha. 1914, 1918. Aquí se crearon los primeros impuestos al consumo. Suntuario, lo que es cervezas, fósforos, etc. Bajo las leyes 26 y el decreto 2089. Entonces, una preguntita, ¿es Jenny qué? ¿Rodríguez? No sé. Es que la escucho Sí. que está, pero no te escuchamos, Jenny. Ay, ya, es que tenía ya. El micrófono cerrado. Sigue con José Vicente Concha. Ya. Bueno, José Vicente Concha, desde su periodo de gobierno, desde 1914, 1918, como decía el compañero, había creado nuevos impuestos al consumo para los juegos de azar. Y en este periodo, pues, no fue aprobado el presupuesto fiscal, y en este periodo, pues, ya Colombia tenía un endeudamiento tanto interno como externo. Siguiente. Hay que, espera, atrás. Hay que resaltar que, pues, en este recorrido de 20 años, la devaluación promedio alcanzó el 166% y la inflación alcanzó niveles por encima del 300%. Ese fue el más alto del siglo XX, básicamente, a inicios. De más adelante les mostraré como tal una gráfica. Sigue ahora sí, por favor. Con la siguiente. Marco Fidel Suárez. Sigue. Marco Fidel Suárez establece un impuesto de renta y a ver, no me acuerdo eso.
El manejo de la deuda pública, no. Dice que hay una emisión de vales de deuda interna, cédulas de tesorería y existen bonos de tesorería. Ay, no sé, ¿me puedes ayudar con ese? Sí. Bueno, Por favor. básicamente en este periodo es deuda externa. Como debían, la deuda había aumentado en los últimos 20 años, en el periodo pasado. Hizo como vales, no, pagarés, para pagar esa deuda. Ya seguimos con Enrique Olaya Herrera. ¿Qué hizo el hombre? En ese, Sigue. Enrique Olaya Herrera fue donde aprobaron el impuesto a las rentas, estableció como tal un sistema de retención en la fuente y en ese momento la deuda externa para ese periodo representaba un 51% en dólares. Ya para el primer y segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, estableció reformas tributarias como crear el impuesto sobre el exceso y utilidad sobre el patrimonio, bajo la ley 78. En 1942, crea la sobretasa de impuesto a la renta, debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque en esta época hubo la Segunda Guerra Mundial. En esta época también, paradójicamente, se creó la Bolsa de Bogotá cuando hubo la caída de la Bolsa de Nueva York. ¿Qué más hizo José Alfonso Pumarejo? Usó emergencia, no. Siguió con la moratoria de la deuda externa, porque esto seguía, o sea, los intereses seguían subiendo, porque básicamente Colombia era mala paga. Eduardo Santos Pumarejo. Su periodo, Montejo, en su periodo de Eduardo Santos Montejo, en su periodo de gobierno hizo que se redujera la deuda externa a la mitad de lo que se debía, que como lo dijimos anteriormente, estaba en un 51%, entonces hizo que se redujera la deuda externa a la mitad y sin tener que realizar la venta de los derechos que tenía en su poder sobre el ferrocarril de Panamá. Siguiente. puedes pasar al sí. Siguiente. Luis Mariano Ospina. Dale. Tú. Luis Mariano Ospina. No, yo no tengo los Luis Mariano Ospina. Ah, sí, perdón. Bueno, este hombre hizo reformas presupuestales sobre la formación del presupuesto en 1923, pero eso fue mucho antes de su gobierno. Y ya para 1946 seguía bajo la moratoria de la deuda externa, así como para destacar cosas que hizo el hombre. Darío Chandía. Él fue... Sigue. Darío Chandía fue presidente de Colombia durante 3 periodos. Dice que en esos periodos, pero que no fue como hoy en día que lo eligen con votación, sino, no sé, o sea, se eligió presidente en 3 oportunidades. Y fue protagonista de la reforma constitucional de 1936. En esa reforma es donde obligan al ciudadano a cumplir con los deberes sociales, hizo la separación de la iglesia con el Estado y la propiedad privada se convirtió en un interés social para el Estado. Hay que recalcar que en esta época aumentaron
entre 1930 y 1933, debido a la crisis que hubo, hubo un déficit sobre el PIB del 2,7 en la gráfica general del gobierno general. Laureano Gómez. Laureano Gómez. Hizo un nuevo estatuto orgánico en 1950 bajo el decreto 160. Y ya para el general Rojas Pinilla, el hombre sí hizo demasiadas cosas, reformas tributarias, grabó los dividendos distribuidos por las sociedades, en cabeza de los socios estableciendo la doble tributación bajo el decreto 2317. Hubo una sobretasa del 20% del impuesto a la renta debido a la crisis fiscal por los bajos precios del café. Esto venía como desde los años 30, que la crisis básicamente fue en relación un poco con el café. Y esto bajo el decreto 2615. También se recalca que en 1953 hizo la doble tributación y la sobretasa del impuesto. En esta época hubo el golpe de Estado, ¿no? Pero fue más bien pacífico. Y ahí fue cuando siguió el siguiente gobierno, o sea, él le entregó el gobierno, por eso no duró los 4 años. Siguiente, por favor. Alberto Lleras Camargo hizo Entonces, que... esperen un momentico, Tacho, un momentico. ¿Van a decir hasta qué año? Sí. Hasta el 2000. Oh, por Dios. O sea, ¿nos quedan cuántos años? Bueno. 40. Puntual, o sea, algo así, tun. Y pónganle, ¿saben qué les recomiendo? Un poco más de ánimo a la voz, ¿sí? Vamos a ensayar como ustedes tuvieron una asignatura que se llama comunicación y... Creación oral y escrita. Esa. Oral y escrita. Esa. ¿Listo? Entonces, Alberto Lleras Camargo, una cosa importante que hizo fue, Andrés. Grabó las ganancias de capital. Listo. Bueno. Listo. Siguiente, Guillermo León Valencia. Jenny. Aprobó el impuesto de la retención en la fuente. Listo, mire entonces ese. Este señor, gracias a ese señor, entonces ahorita tenemos retención en la fuente. 1965 está ese impuesto. ¿Cuánto? 1965. Ok, listo. Y así, Carlos Lleras Restrepo. Ya como que medio conocemos, señor. Una tasa máxima de retención en la fuente del 10% sobre los salarios. 10% sobre los salarios. ¿Y ahorita cuánto está? Depende. Sí, eso varía. ¿Cierto? Sí. Depende de la actividad económica, ¿es? Exacto. Listo. Listo, por ahí nacieron mis papás. Misael Pastrana. Modificó el impuesto básico de las rentas para personas jurídicas y estableció una tasa del 4% sobre... ¿Para esas personas? Sobre la renta de las personas jurídicas. Ok, listo. Siguiente. Esto de política fiscal, no sé si ustedes lo ven más como si fuera una combinación entre derecho y contaduría. ¿No les parece? Ay, sí, señor. ¿Cierto? Parece más como derecho y contaduría. Listo. Seguimos con... Alfonso López. Alfonso... Siguiente. Listo. Alfonso. Bueno, elevó el ajuste a la inflación del 8% al 14% en 1977 y redució... ¿Redujo? No, aumentó, perdón. El 60%. Redució, está como un amigo mío por ahí, ¿no? No, sí, por eso. Redujo, no, aumentó la tasa de inflación del 60%. Aumentó la tasa de inflación. O sea, él no la aumentó, se aumentó en el gobierno de él. Se aumentó en el gobierno de él, por eso. Ok. ¿De cuánto?
60%. ¿Qué? Sí. O sea, ¿de cuánto a cuánto? Uy, eso sí no sé. Solo sé que fue Pero hasta el acabo de decir, del 6 al... No. Sí, perdón, sí. Del 14 al Del, 60. del 14 al 60. Oh, por Dios, Alfonsito, ¿qué pasó ahí? Listo. Siguiente. Diapositiva siguiente. 60%. Listo. Belisario. Cobró un IVA del 10% y eliminó la doble tributación. Ok, listo. Entonces, IVA aquí 10%. ¿Ahorita cuánto está? 19. 19. 19. Listo. Virgilio Barco. Aquí, pues en el gobierno el 90% de los salarios quedó exento de la retención en la fuente. Ah, sí. Ajá. Oh, ok, listo, interesante. No sabía eso. César Gaviria. Incrementó la tasa del Incrementó IVA el del 10 IVA al 12. del 10 al 12%. Y Incrementó luego el el... 12 El IVA del 10 al 12 Sí. y Y... luego del 12 al 14. Ok. Uy, ok, listo. Ernesto Samper. Creo la excepción del 30% de los pagos laborales. Y aumentó la tasa del IVA al 16%. Listo, entonces en César Gaviria lo tenían a 14 y este lo aumentó a 16. Listo. Seguimos con Andrés Pastrana, me imagino. Andrés Pastrana creó el 2 por 1000. ¿Por qué se creó el 2 por 1000? ¿Ustedes saben? Es un impuesto de guerra. No, para ayudar también la banca, para apoyar la banca porque estaban quebrados, pobrecitos. Fueron varias cosas. Uno, por lo de la banca y por lo del terremoto de Armenia. Y Eso. luego él también, perdón, y Señora, también, no, dale. también creó el 3 por 1000. Del 2 pasó al 3. Y era transitorio, era por 2 años. Era transitorio y ahora después de, ¿cuántos años? ¿De 20? Continuamos. De 25 años, seguimos todavía. ¿Cuál es 25? 20. 94, 22. profe. No, hoy dice 98, 2002. Ah, pero creo que se creó el 2 por 1000 en el 94. No, Creo, no estoy seguro. en Andrés Pastrana. En el de Samper. Samper, sí. En el 2 por 1000. Y era transitorio. Ok, bueno, listo, ese dato interesante. Listo. ¿Qué más en el gobierno de Andrés Pastrana? Andrés Pastrana. ¿Algo muy relevante más? El IVA se aplicará a los servicios y la excepción de los excluidos se crea el nuevo impuesto a partir del 1 de enero de 2001, el gravamen a los movimientos financieros a cargo de los usuarios del sistema financiero y las entidades que lo conforman. La tarifa será de 3 por 1000. No, pero hasta ahí tenemos. Ok. Sobre Listo. tasa la gasolina y la CPM. Sí. Sí. Ok, listo. Álvaro Uribe. ¿No pudieron encontrar una foto mejor? Es que eso estaba chistoso. Ay, por Dios. Listo. ¿Qué pasó en política fiscal en el gobierno de Uribe? Determinó una devolución de 2 puntos del IVA a las compras que se hacían con tarjeta de crédito. Ok. ¿Qué más? Excluyó de bienes del impuesto del IVA e incluyó otra tarifa del 7%. O sea, excluyó unos productos que estaban con IVA. Sí. Ok. Y los puso al 7%. A Ok, unos los incluyó. Y otros les bajó. Ok. ¿Qué más? Así en gasolina sigo subiendo a la CPM y la gasolina. Y impuesto sobre el patrimonio por una sola vez sobre los declarantes del impuesto de renta. Esta circular es del año 2001, bajo el decreto 1838.
con patrimonio superior a 169 millones de pesos. ¿Qué pasó con los que tenían un ingreso mayor a ese valor? ¿Impuesto? El impuesto. Ese es el impuesto de guerra. 1.2 sobre los que tuvieran un patrimonio superior a 169 millones. Ok. Listo. ¿Algo más relevante? Dice que La reforma actualmente, Sigue. que actualmente el marco legal de la política fiscal está regido por el artículo 347 de la política de Colombia de 1991. En esa Constitución política es donde se Constitución política. en la Constitución Política de 1991, en su artículo 347. Está Ok. regido el marco legal. De la política Y fiscal. Y en ese artículo habla sobre los proyectos presupuestales que se ven anuales, y ahí es donde se autoriza crear o modificar los impuestos para el próximo año. Ok, perfecto. Listo, continuemos con... No, hasta ahí. Ah, ¿está entonces no? No. Ok, listo. Pensé que Entonces lo iban a nombrar antes, pero hasta ahí fue el no. libro. Ok, listo. Muy bien. Continuamos. Ahora sí ya van las gráficas. Bueno, acá la gráfica es sobre cargas tributarias y las reformas tributarias. En base a esta gráfica, pues se puede concluir que las reformas fueron las principales responsables de la duplicación de la carga tributaria en cada año. Y pues desde mediados de los 80 está venido pues subiendo. ¿Las barras cafés y las azules son algo? Sí. Cafés, no, son cafés, bueno, sí, cafés. Deben Son ser reformas tributarias. las reformas. Sí. ¿Y las azules son las Carga, cargas? sí. O sea, hay más reformas que cargas tributarias. Sí. En los últimos... en los últimos 25 años. Sí. Ok. ¿Qué es una carga tributaria? Es un impuesto, es un indicador, perdón, para determinar qué tan elevada es la contribución fiscal de las empresas. Ok. Gráfica 2, la otra. Siguiente, por favor. Gasto total del Gobierno Nacional Central desde 1905. En esta gráfica gasto, ok, miren el gasto, ok. Se nota que durante los primeros años 50 estuvo como un nivel promedio del 5% del PIB. Esto es sobre el PIB, ¿no? Y pues alrededor de los 90 y 80 el gasto público del gobierno se duplicó y pasó a un nivel casi del 20% del PIB. No, pero ese es de los 2000. Sí, hasta el 2000, por eso te digo. Listo, los años 70, 80 y 90 estaba alrededor del 10% el gasto. No, pues ahí empezó a subir. Sí, pues alrededor. Ya después del 90 a los 2000, sí, claro, llegó a un punto, me imagino que eso es 2001, 2, 3, 4, por ahí el 5, a un punto de 22% del gasto en porcentaje del PIB. Bastante. Sí. Siguiente gráfica, por favor. Esta es el impacto de las reformas presupuestales. Bueno, en esta gráfica se nota que aunque los gobiernos le otorgaron facultades a ajustar el gasto público bajo estas reformas, hubo tan mucho estatuto orgánico como reformas de estatuto orgánico del presupuesto, y pues su impacto siempre fue como mínimo, y para los últimos años sí ya empezó como a subir el impacto de las reformas presupuestales, que es el azul.
el verdecito, no me acuerdo de qué era, la verdad. Deben ser las reformas. No, el azul. El azul son el impacto. Sí, y el café debe ser la reforma. Exacto. Debe ser la reforma. Tienes toda la razón. Listo. Siguiente. Esta es el déficit del gobierno desde 1899 hasta el 2003. Como ven, yo les dije que el déficit de los primeros gobiernos fue el máximo de la década del siglo XX, al principio, ¿no? Bueno, acá se nota, pues como les dije, el déficit que hubo a principios del siglo XX. En esta época no había como información sobre el comportamiento del PIB, pues a principios, ¿no? Ya para yo creo que desde 1950 sí. Y hacia finales de la administración de Reyes, que es como por acá en donde pasó de mucho déficit a más poquitico, que ya es como la administración de Reyes. Aquí hubo, desde ahí que pasó el gobierno, empezaron a ver superávit sobre el siguiente gobierno de Reyes, ya que Reyes, pues como consecuencia del programa de los ferrocarriles y de las obras públicas, pues hubo este desajuste fiscal. El gobierno que alcanzó el 3% del PIB, no, 2, como 1 punto algo, fue el de Turbay, pues consecuencia de gasto en infraestructura durante su periodo de gobierno, que fue transporte, energía y minas, financiado con crédito externo. En los 90 hubo el déficit alto por aumentos en el gasto por encima de los ingresos, y especialmente relacionado pues con gastos de funcionamiento e intereses de la deuda externa. Siguiente, por favor. Esta es la otra deuda. Bueno, esta es la deuda total del gobierno con porcentaje en el PIB desde 1923. Bueno, aquí el de endeudamiento externo se originó desde los 20. Aquí hubo en 1936, fue el endeudamiento que se prolongó hasta los 50. Y se registró un auge en los 60 también. Y a comienzos de los 70, bajo la deuda, y aquí empezó a subir otra vez. Luego la etapa del ajuste, que fue bajo el gobierno de Betancourt, que ya empezó sobre 1982, y Virgilio Barco hasta los 90. Se inició desde mediados de los 90 como un endeudamiento así loco, a niveles superiores del 50% del PIB. Después de tener más o menos un promedio del 10%, por acá en los 50, en los 70, en los 80, pasaron a un 50%. Y bueno, los gráficas recientes generan un superávit primario que estabiliza la deuda a mediano plazo, apenas comienza a evidenciarse. Bueno, hasta aquí se nota ¿Por qué que hay esa deuda tan grande a partir del comienzo del siglo XXI? Se debió haber ¿qué? Las guerras en el 2000, hacia los 2000 hubo Plan Colombia. Exacto, el Plan Colombia. No, el Plan Colombia fue en el 2002. Fue en el gobierno de Andrés Pastrana. Empezó desde el 2000. ¿No con Andrés Pastrana? Sí. Pues yo expuse eso el semestre pasado, se llama Plan Colombia 2000, porque empezó desde el 2000 la negociación. Pero venía desde antes. Exacto, Tengo entendido. Lo que pasa es que ahí
Viene un Sí, por desembolso eso. en el berraco de plata para empezar a apoyar la guerra contra el narcotráfico. Pero fue en el gobierno de Andrés Pastrana, ¿verdad? Sí. La deuda tan grande y fue sí, en guerra. ¿Cómo estará esa deuda ahorita? Nos han quitado un montón de cosas, ¿no? Claro. Jorge iba a decir algo. No, sí fue en el gobierno de Pastrana, profe. Se empezó a implementar después de los acuerdos y para también combatir el narcotráfico como tal. Por eso muchas veces nos hemos rajado y en cultivos de coca y eso también viene incluido y nos hemos rajado como en esos indicadores. Listo, vamos, deuda, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿No hay más? No, está ahí. Bueno. Para el gobierno de Duque, pues se puede decir que pues, ¿qué alivios tributarios ha hecho? Bueno, la devolución automática de saldos a favor de la renta y los 3 días de IVA, ¿no? Ok, ¿cuál fue el primero? La devolución automática de sueldos a favor en renta y complementarios de IVA. Ok. ¿Y qué más hizo el hombre? Ha hecho la excepción del pago del gravamen y de los movimientos financieros el 4/1000 para entidades sin ánimo de lucro. O sea, no pagan el 4/1000. Y la fijación de nuevas fechas para presentar la declaración y pagar el impuesto sobre la renta y complementario del año gravable para los grandes contribuyentes y personas jurídicas. Eso fue todo lo que investigué yo. Creo que va a Listo. exposición. ¿Más? Listo, ¿quién sigue? ¿O qué sigue? Profe, ahora vamos a hacer un juego de quién quiere ser millonario con los respectivos grupos que están actualmente. Le vamos a pedir a la profe que nos diga un número. Cada grupito está con un número diferente. Y la pregunta que salga lo pueden contestar dentro de cualquier persona del equipo de ellos. Entonces, y va ganando puntos. Excelente. Listo. ¿Número del 1 al qué? Del 1 al 8, profe. Ok, esperen un segundo. En este momento voy a hacer una captura. Un segundo. Listo. Muy bien. Entonces, del 1 al 8, 3. ¿Yo soy la que diga la que dice el grupo? Ustedes. Bueno, pues como quieras. Si usted No entendí. quiere, puede No, ustedes, para que no haya ahí. Ah, para que no diga, "Ay, la profe los quiere Sí, exactamente. Listo, profe, ya le digo cuál. 7. Ah, 7. No sé quiénes son, pero el 7. en esta como Listo, loquita. un momento que se trabaja. Yo tengo la lista de los grupos, profe, si te quieres te digo cuáles son. Señor. Yo tengo la lista de los grupos acá a la mano, si quieres digo cuál es el grupo, ¿no? Sí, sino que Viviana creo que hizo otro grupo, o sea, ¿tenía también esa misma lista? Pues es los grupos que están exponiendo, profe. El grupo 3 es el de Carolina, Javier, Lorena y Viviana. Viviana, perdón. No, pero esos no son los mismos grupos, no es el mismo número, los números son los mismos grupos, pero nosotros les asignamos otros números. Ok. Precisamente para eso, como para que fuera más aleatorio. Sí, eso. Ahí ya me ven. Sí, está cargando. Listo. Entonces, dijimos que ¿cuál? El 3. 7, el 3. Y este es el tipo de cambio. Jimmy, Juan,
Diego. Tómalo, Diego. Diego. El que dijo Entonces no lo 7. cambiaron porque el 7 seguíamos siendo nosotros. Pero ese es el 3, calma. Ah, el 3. Ah, no, Ajá. es el 7. Listo. Entonces, tienen que responder alguno del grupo. Sí, cualquiera del grupo y ya les vamos a dar las preguntas. Oh, por Dios. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¿De heno? ¿Qué es heno? Ahí debe ser de. Son 2. Esperen, calma. Primero Eso lean es la muy pregunta. inteligente, Es que nos da nervios. Por lo menos algo de suspenso, por favor. Y omite el eno. Dos tipos de política fiscal hay, ¿no? 2, expansiva y restrictiva. Recuerden que todo el grupo, la idea es esa, que todo el grupo pues opine y no responder como tal una ligera precisamente para... Y pueden pedir ayuda, miren. Sí, exacto, creo. Tengo que Pero aprender pues si primero a no manejar bien sabemos el la jueguito. respuesta, Ah, bueno, pues si se van con la 2, Pues pues listo. miramos en 2. Es esa. ¿Seguro que está seguro? ¿Completamente seguro? La llamada No, una si son palabra. los, ¿cuántos tipos de política fiscal hay? Sí. Sí. Si no responden bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos tipos de política fiscal hay? A, 3, B, 5, C, 2, D, 1. A, de 1. 2. Yo si no estoy mal, creo que eran 3, pero el último no era tan relevante. ¿Por Lo cuál que se pasa es van? que, ¿Por A3 o o C2? sea, lo que pasa es que la otra era una que era la misma otra a una de las dos anteriores. Entonces, Pero tenía pues, nombre diferente. si van Nos a vamos mirar por la la que C. tiene nombre diferente, son 3. Pero el grupo de Es que ellos. estamos hablando del grupo, No, sí, yo profe. soy del Juan es grupo. del ¿Ah, grupo, sí? William Profe, es yo del soy del grupo. grupo. O sea, si es por los nombres, son 3 porque había una que era lo mismo que otra, pero con otro nombre. Entonces, si es por eso, serían 3. Pero si son, pues, lo que realmente son, que son expansiva y restrictiva. No, o sea, son que 2. son 2. La otra lo único que cambia es el nombre, que le Listo, pusieron otro entonces nombre, nos pero es la vamos por el misma 2. de la otra. Sí, 2. Ya perdimos. Ok. Dale la opción 2. ¿Seguros? No, Pero vamos ahí por está la pregunta. ¿Están contando la que es lo ¿Cómo mismo es? que otra La por el llamada a un nombre? amigo. No, yo no quiero No, llamar a nadie. pues, ahí está Uy, mi pregunta, Jesús. yo quiero saber. Pues que hoy es viernes, hoy no contesta nadie. Todo el mundo contesta hoy. Menos. Hasta ahora mis amigos Todos ya están estamos en en la estar en casa una encerrados. hinchera. no es la Hágale, expansión hágale con... contractiva restrictiva. Última, ¿cómo es que dicen en el programa? Última palabra. No, Última la política palabra. fiscal es... Son expansiva y restrictiva y la que tiene nombre que es igual a otra. Contractiva. Bueno, 3 entonces. Ay, Digamos que Dios. 3. Al fin, ¿A3 No, o 3, 3, C2? 3 Vamos porque con la- ustedes van a contar la que está repetida. 50-50, muchachos. Bueno, Que nos va a salir ¿cuál? 3 y Nos 2. queda la C y la A. Bueno, Utilicen las A3 o ayudas. Pero pasamos a la otra ronda, A lo del IFES, 50-50, ¿no? ¿cómo resolví el IFES? Bien, dame 5 euros. ¿Cómo respondí el IFES? 3. Gastaron algo innecesario ahí. Yo sé. Se están enredando mucho, no se enreden. Pues Rápido, ya dijimos ¿A3 que o 3, C2? profe. 3. A ver. La A. Porque van a Listo, contar la que última tiene nombre palabra. repetido. Sí. Pero Última palabra. no es nombre repetido. El nombre raro con lo mismo. No es nombre lo que significa repetido, que hay repetido. un movimiento que es igual, Igual, pero el resultado es diferente. 3. 2 y 3. Listo, nos fuimos. Muy Oye, y bien. se necesita tiempo, ¿no? Hay que ver con tiempo. Sí. Ya, Nos es que pasamos, este era sí, el el ensayo. de buena gente. El ensayo, sí. Listo. Vivi, vas tú. El 7. ¿Digo yo número? ¿O cualquiera? 7. No, pues el grupo que diga un número. El grupo de política, ¿qué? De tipo de Se me cambio. cerró esta mierda. 8. Listo. ¿Qué número? ¿What? Mónica, ¿qué se deja esperar a la niña? Día miércoles. Ah, bueno, no, ya es viernes, querida. Listo, número, chicos. 8. Listo, 8. No hay. Ah, sí hay. Listo, entonces preparados. Angie, Cristian, Víctor, que creo que no existe.
Ah, no, mentiras, creo que sí. Valentina y Michael Mogollón. Quiero ver ese grupo. Hola. Vamos, Valentina. A ver, responda. Espera, a ver, ¿están todos los del grupo? Aparte de Valentina. No sé, profe, creo que no. Sí, señora. Cristian. Sí, profe. Michael, apareció, mijo. ¿Cristian está? ¿Apareció? Sí, profe. Listo. ¿Y quién más era? Angie. Angie no está. Listo. Listo, muy bien. Entonces, pregunta. Listo. Uno de los tipos de política fiscal es R, expresiva, B, expansiva, C, progresiva, D, derecha. Esa R está raro, güey, ¿verdad? Sí. Hacer diferente. Listo. Perdón, pensé que tenía el audio prendido. ¿La expansiva? Sí, la B, profe. La B. B, expansiva. ¿Completamente segura? Última palabra. Sí. Sí. Sí, señora. Sí, listo. Entonces, B, expansiva, última palabra. Sí, última palabra. Ok, última palabra. Muy bien, perfecto. Estuvo muy bien. ¿Cuánto ganaron? 200 pesos. Están muy pilos. Siguiente grupo. A ver, Valentina, un número. El 5, profe. 5. Listo. John Melo, Rubén Espinosa, Jonathan Jiménez, Leonardo Vergara. Digan presente. 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 Van 2 presentes. Listo. Muy bien. Pregunta. Bueno, ¿cuál de las siguientes no es una política? Una política. Una película, estoy pensando. Lo mismo, R, expansiva, B, AIMUES, C, contractiva, D, expansiva. Uy, expansiva con C. C. La B. ¿Aimues? Ay, sí. Eso está muy fácil. O sea, venga, traigo a mi primito para que lo responda. ¿Respuesta? Última palabra. ¿Última palabra? ¿Última palabra? Sí. Perfecto. No. ¿Ah? ¿Cuál es la Pues la del error, pero aún mes tampoco. Es que era con cascarita, Pero es que ahí aplica porque ahí había un error ortotográfico, profe. Entonces. Por eso. ¿Y qué es? Pero que es aún mes tampoco. Tampoco. Entonces ahí debieron haber colocado 20, entonces. O 20 o algo así. Sí, está No, está mal redactada la respuesta. Sí. Error para ellos. Listo, a ver, volvamos a hacerle a este grupo. Mejor. Listo, otra pregunta de este grupo. Listo, la siguiente pregunta entonces para el mismo grupo. Recuerden las personas que no han dicho presente, chicas y chicos, que esas personas no tienen nota, ¿ok? Ok. Profe, nosotros ninguno dijo presente. Sí. Dijo Juan, me acuerdo que dijo, sí. Juan dijo Nosotros yo, dijimos, somos del mismo grupo. pero dijo yo. Sí, los de Presente, Diego profe. sí, el equipo de Diego sí está completo. El equipo. Estaba hablando Listo, ahí va. está viviendo. En el anterior hizo falta Angie. En este hace falta Leonardo, bueno, no me acuerdo el qué otro. ejercicio de las evaluaciones. Entonces un grupo escoge una pregunta y cualquiera tiene que responder. Yo no sé en qué grupo estoy. A ver, siguiente pregunta.
¿Qué ley impulsó límites al crecimiento del gasto corriente de las entidades del sector público? O sea, no nos quieren ver ganar. Ah, sí, yo sé. Ley. Ay, pero eso lo dijeron, queridos. Yo no me acuerdo, la verdad. Esperes. Creo que eso... ¿Qué ley impulsó límites al crecimiento del gasto corriente de las entidades del sector público? Claro que sí lo dije. Que sí, creo que fue Andrés. Creo que fue Andrés, ¿cierto? Ah, Sí, claro, el ley, gobierno. ley Mi 740 gobierno. de 1900, del 2008. B, ley 917 del 2005. C, ley 617 del 2000. Ley 540 del 2007. Yo la verdad no me acuerdo, pero para mí la B. Ahí tiene la ayuda del público. Pues tiene ayuda, 50-50 al público. Utilicemos ayuda al público. La sé, John. A ver, ayuda al público. Última El público dice que la En el C. gobierno La de sé, la sé. Pastrana. Pues porque fue hasta el 2000 lo que ellos explicaron. Ah, correcto, gracias, sí. Que yo pregunté que qué más había de ahí para allá, sí. Listo, C. entonces Pastrana, profe. nos vamos con la C, ley 617 del 2000. Última palabra. Muy bien, listo. No se les olvide los que hacen Muy falta de este bien. grupo. Este grupo no está... Bien. ¿Quiénes son? Leonardo y hay otro. Chicos, ayuden. Profe, y Jonathan que no puede estar ahí porque está en el trabajo. Ah, bueno, y Jonathan. Listo, entonces vamos con el siguiente. Dinos un número. John, un número. El 1. Vivian, diga presente, por ahí la vi. Juan Rodríguez. Yo por aquí. Juan. Juan. Laura Ramos. Presente, profe. Presente. Presente. Presente, presente. ¿Cuántos Juanes hay? Qué pena, no, ¿Cuántos Juanes Rodríguez hay? Jessica Espina. Presente, profe. Acá estoy. Listo, están todos. Pregunta. Pregunta. Oh, listo. Entonces, ¿qué pretende la política fiscal? A, la reasignación de recursos, la redistribución del ingreso, la estabilización macro y el estímulo al crecimiento económico. B, la reasignación de empresas y funciones. C, el ingreso de importaciones. D, la redistribución del ingreso inmigrante. Está muy fácil, yo le hubiese ganado 1.000 millones de pesos ahí. Bueno, ¿qué dice el grupo? A, B, C, D, la llama 50-50. ¿La flechita qué es? ¿La otra ayuda qué es? ¿El cambio? Esa es la del ¿Cambio de la público. película? Ah, no, ¿no? ¿Es la llamada de un amigo? Yo creo. Sí, esa es la llamada del amigo. Sí. No vale llamar a la profe. Sí, no. Una amiga. ¿Llamar a uno del grupo? Fácil. Está fácil, está fácil. ¡Tiempo, tiempo! ¡Puren! Ya. Ayuda del público. 50-50, ¿no? Bueno, pon 50-50. Ay, Porque ¿en tengo dudas. serio? Sí, profe, ya no me acuerdo. No, Oh, por Dios. La primera. ¿Seguras? Última palabra. Apoyámosla. Dios santo. No. Ahí para que le ponga un poquito de alegría al juego. Sí. Listo. Siguiente. ¿Número? ¿Alguien del grupo? El 6. Listo. Marta Inés. Marta Inés. Soy yo, profe. No sé si Dani está. Listo. ¿Xiomara? ¿Ya Xiomara llegó? no puede estar, creo. Daniel y Patricia. Daniel Muñoz. Ay, ¿solo está Patricia? Como que sí, profe.
parece que sí. Jesucristo. Tengo que acudir al público en dado caso. Ok. Sí, ella tiene dos apoyos al público, mejor dicho. Intenso. No, pero Patricia es una dura, ella puede. Ay, ¿otra vez? ¿Que es Total. política fiscal? ¿Otra vez? Ok, ¿cuál era la pregunta anterior? La pregunta anterior era... ¿Qué pretende la política fiscal? Ah, ok, listo. Entonces aquí, ¿qué es política fiscal, Patricia? Ere. Bueno, Una digamos rama A. de la política económica que contribuye al presupuesto del Estado. Ay. No, pues es que es ¡Qué súper pila. pila! Sin ayuda. Sin ayuda, sin bien. amigos. Yo no nada, necesito todo. de La ayuda por el nadie en la interno. vida. Por el interno. Última palabra. Sí. Muy bien. Muy Se ganó bien. 2 millones. Listo, Patricia, un número. ¿Qué números quedan? El 2 7 y el 2. Creo que aquí en el grupo 8 falta Angie. Y... Presente, profe. Ay, ¿quién dijo presente? Listo, ¿Eliana Vamos. Gómez está? Eliana, no. María Camila, no, porque creo que está... Sí, ella Listo. tenía el problema que te comenté. Giancarlo lo vi por ahí. Giancarlo, Presente, diga profe. presente. Listo. Giancarlo y Jorge. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿cuál no es un objetivo final de la política fiscal? Atención. A, plena ocupación, mayor nivel de empleo posible. B, control de demanda agregada mediante los impuestos y el gasto público. C, controlar un déficit o un superávit. D, controlar la importación y exportación realizada por los migrantes. Inmigrantes. 50-50 la ayuda. No hay más, no hay No 50-50. Ya no hay. Solo nos queda llamada a un amigo. Tienes que La llamada de un amigo. Bueno, ¿A ¿cuál qué amigo vas a llamas? llamar? Profe. Eso es Espera, directo. Dijimos que ese amigo no está No, yo habilitado. no. Espera. Yo diría que la... Va a ¿Cuál consultar no con mi es? equipo. Pues consulte con el único compañero que Pues tiene. compañero. Espera, Juan profe. Jan. A ver. Bueno. ¿Ya consultaron? Dios es grande. Pero esperen, ¿en ese grupo hace falta alguien? Yo diría que Faltan la 2 D. personas, profe. Ahí. No, pero esperen un segundo. Está acabando el tiempo. Chicos, vamos, chicos. 25. Que mi amigo no me contesta. A ver, Giancarlo y Jorge. 20 segundos. Entonces, La 10 D. segundos. La D. D. La D. última palabra. Nueva palabra. Correcto. Ah, bien. Ah, sí. Bravo. La ayudita del público ayudó también. Listo, muy bien. ¿Y el último grupo? ¿El último? Ay, mentiras. Faltan 2. Listo, 4 o 7, Jorge. O Giancarlo. Profe, el 4. Listo, 4. Entonces está Carolina Moreno. Sí, presente, profe. Listo. Lidy Gutiérrez. Presente. Listo. Lorena Velázquez. Sí, por ahí la vi. Presente, profe. ¿Y Viviana Villalba? Presente. Listo. Muy bien, chicas de Comercio Internacional. Entonces, pregunta. El gasto público puede dividirse en A, exportación, servicios de deuda. B, consumo, importación, exportación. C, consumo, transferencias y servicios de deuda. D, transferencias. Un minuto para contestar.
Está como cascarera de pregunta, ¿no? 30 segundos. Esa está cascarera. Y nos pusieron tiempo a nosotros la más difícil, entonces ahí sí nos pusieron tiempo. Sí, así, ahí sí. Póngale Sí, ahí tiempo, sí, yo sé, qué póngale, está horror. bien. El primer grupo ahí como media hora respondiendo. Bueno, está bien, 2 minutos. No, uno más. Pueden llamar a un amigo, alguien de otro grupo. Soy tu amiga, Vivi. Que no sea que esté calificando. Si oprimen ahí llamar a un amigo, ¿qué aparece? A ver. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ya ¡Ay, saben la no! No. La C, última palabra. Pero no, porque a veces el amigo no sabe, entonces. No, esa no se vale, otra pregunta. Pero bueno, no sé, una conexión. Ese amigo se ayudó. Profe, pasas un proyecto de quien quiere ser millonario a Caracol y te lo aprueban de una. Sí, yo sé. Ay, Jesús. Bueno, entonces, atención. ¿Para qué sirve la política expansiva? Bueno, aumentar el gasto público. ¿Para qué sirve la política expansiva? Aumentar el gasto público, bajar los impuestos. Es la La R. La R. Ok. Última palabra. Sí, última palabra. Pues por mí, no sé mis compañeras, sí. La A. Es que ustedes la tienen marcada como R. Sí, no hay la R. Sí, esa, La R. Aumentar el gasto público y bajar los Bajar impuestos. los impuestos. Sí, esa, la expansiva. Última palabra. Sí. Última palabra. Sí. Bien. Bien. Qué nervios. Y quedaría el último Queda el último grupo. El último grupo es. Entonces, Gabriel, que me propuso ahí que pasara un proyecto. Alexandra. Pero Gabriel, ¿sí está, profe? Listo, Camila. ¿Señora? ¿Gabriel sí está? Sí. Okay. Alexandra, dijo presente. Presente. Camila Ruiz. Camila, no está. Presente. Así está. Laura Sanabria. Presente, profe. Y David González. Presente, profe. Todos. Listo. La política fiscal se divide en A, expansiva e inversión, B, expansiva y recesión, C, expansiva y instruida, y D, expansiva y progresiva. ¿Esta sí tiene tiempo, profe? ¿Segura esta respuesta? ¿Ponemos tiempo? ¿Seguras las respuestas? Yo recuerdo que era expansiva y restrictiva, profe, pero no la veo. Exactamente, es que el juego la mandó mal la respuesta. ¿Y cuál es? ¿Adjustriva? No, qué lindo. Pues Pregunta. Última palabra, muy bien. Ok, bien. Pero qué juego tan charro. Aquí. ¿Quién toma las decisiones en la política fiscal? A, el Banco de la República. B, el pueblo colombiano. C, el Poder Ejecutivo. D, la Asamblea de la República. La C, el Poder Ejecutivo. Última palabra. Sí. ¿Completamente seguro? Ok. Última Listo. palabra. Muy bien. Listo, muy bien. No era el pueblo colombiano. Listo. Entonces ahí ofrecemos disculpas porque el juego en serio sacaba unas palabras ahí súper extrañas. Es más, teníamos por si acaso un plan B que era el tema del quiz, que ese sí viene con las palabras. No, este estuvo bueno. Estuvo perfecto. ¿Esto era un ensayo?
Sí, ahorita viene ya. Si estuvieron pendientes, si quieren. no, tenaz, No, este dejémoslo así nomás. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran aportar? ¿Les encantó política fiscal? Estoy totalmente segura que se sintieron armoniosos, sintieron Enamorados hasta el profundo infinito. por lo fiscal, ya quieren dedicarse a eso. Voy a cambiar de carrera, profe. Ay, no, sí, no, Dios. Miren que eso es muy importante para el país. Todas estas reformas y esto. Sí, que es como... ay, pero bueno. Es pesado. Sí. Bueno, listo. Entonces ya hice capturas de pantalla. Que tengan un bonito fin de semana. El lunes vamos con política monetaria. Los de política monetaria pónganle un poco más de chispa a la cosa y las preguntas más difíciles. Yo quiero ver ceros ahí de quizzes. Uy, no, profe. Ay, mentiras. Vale, Ay, todos- van a estar Ahí sí se movieron. En ese grupo es Alexandra y ella es buenísima para tirar unas preguntas ver. que las contesta ella sola porque Sí. Lo que ha hablado. Libera tu Por allá lo corazón. último. ¿Quién es Alexandra? en la materia pasada ella dijo, voy a poner unas preguntitas yo y nosotros que expusimos no sabemos las respuestas y las hizo ella. O sea, ¿Y quién? Ay, Alexandra, que la cara, ¿dónde está? por eso no Aquí diga eso, profe, estoy, porque profe. entonces todo el mundo se tira ese quiz. No, Diego. Profe, pregúntale a los demás compañeros del grupo, no sabemos la respuesta. Nosotros nos tiramos el quiz que nosotros mismos hicimos por las preguntas que ella hizo, profe. Ay, creo Pero que ustedes siento se que hablaron tenemos que eso. sanar corazones. No, ella era mi grupo, Tienen profe, ella era mi perdonarla, grupo, pero por por eso favor. le digo, no lo haga, profe, no le dé ideas a ella porque si no, el lunes vamos a llorar todos. Y de hecho yo iba a sacar las preguntas, sí. O sea, ¿es el grupo de Alexandra el que sigue? Sí, Por eso señora. le digo, profe, no le dé ideas a la Entonces niña, yo les porque- recomiendo este fin de semana lean política monetaria así full y saquen resumen. Qué miedo. Bueno, ya, listo. Feliz fin de Profe. semana. Política monetaria el lunes y tasa de cambio el martes, O señor. sea, nos corremos. Eliana tengo tuvo un preguntas. inconveniente, ya te va a escribir al WhatsApp. ¿Quién? Eliana, la integrante de nuestro grupo, grupo, perdón. Eliana Gómez. Listo. Listo. Vale, profe, gracias. Listo. Gracias, Gracias, cuídense profe. mucho, no salgan, por favor. Muchas Le gracias, envío compañeros. Buenas el noches. Excel con... Chao, compañeros. profe. Tienen que enviarme las notas, ¿sí? No me han enviado, Catalina no me ha enviado notas, ni el grupo de ayer. No, profe, no le he Bueno. enviado notas porque no, eso lo hago mañana y mañana mismo se lo hace. Ah, bueno. Y Ah, bueno, recuerda, faltan dos dos personas. personas. Sí, dos Señora, personas tienen de que los hacer el 11. quiz. Yo se los envío mañana. Y los que no han presentado el quiz, ¿qué? Mijitos, ahí van ceros. Bueno, Sí, si no quieren me pueden nominalizados. escribir. Bueno, hablan con la profesora y me escriben y yo les envío los que no presentaron en este grupo. No, a mí las únicas que me escribieron Y fueron solo dos los dos, personas. profe, y los que notificó ayer en el grupo. No, eso es a tiempo. Listo, Listo. profe. Gracias, feliz fin de semana. Mañana, No salgan de feliz, sus casas, chao. por favor, cuídense mucho. Bueno, chao, profe. Listo. Chao, bye. No, profe, gracias. Gracias.